día, buen día, buen día, buen día. Los que van saludando por el chat. Día, profe. Buen día, Tomás. ¿Cómo va? Día, profe. Día, Caballero. Matías, Antonella, Isauro, Nicolás, Yara. Hola, profe, buen día. Buen día, ¿cómo le va, Federico? ¿Cómo estamos? Bueno, acá en la función administrativa. Ahí vamos. Buen día, Valentina, Francisco, Augusto. Ahí vamos. Perfecto. Buen día, profe. Buen día, Tiago. ¿Cómo estás? Aaron, tenés el audio activado. Pero blanco de fondo. Puedes mutearte, porfa. Bueno. Bueno, mientras sigo admitiendo al resto de los compañeros. Hola, David, buen día. Les comento que el lunes a última hora yo publiqué el material que vamos a compartir hoy, que es la segunda parte de Fundamentos de la Dinámica. Eso trabaja sobre fuerzas de fricción. Vamos a ver fuerzas de fricción, vamos a clasificarlas, vamos a aprender a calcularlas y capaz que usted algo recuerde de eso, reforzará y profundizará un poquito más en el día de hoy. Y a partir de ahí haremos una aplicación, digamos, un problemita que tenga fricción, como para ver cómo se usan estos conceptos y respetando los pasos que vimos la semana pasada. ¿Te acuerdas? Que hicimos, hola Eric, ¿todo bien por acá? Que hicimos 6 pasos para resolver un problema de dinámica. Lo vamos a traer de nuevo a escena, lo vamos a repasar a eso y le vamos a agregar el condimento de que el problemita tenga fricción. Incluso se me ocurrió que ese problema que vamos a hacer de ejemplo esté vinculado no solamente con esta parte de los fundamentos de la dinámica, que es lo que estamos estudiando entre estos días, sino que también se conecte un poco con la unidad número 3 de cinemática, para que vean que a veces la física, desde cada una de sus áreas, hace un aporte, ¿no? A través de sus leyes, con la intención de resolver el problema, pero ese aporte a lo mejor desde un área de la física no termina siendo suficiente, digamos, y hay que recurrir a otras partes, otras áreas de la física, con otros modelos matemáticos, otras fórmulas que colaboren a resolver, digamos, finalmente el problema, con lo cual, bueno, eso también lo trate de proponer en ese ejemplo, como para pensar en esto de ir entrelazando lo ya aprendido, aunque más no sea en otras unidades, no necesariamente en esta, para darle más fuerza también a lo anterior con lo nuevo, ¿no? Y ver que esta interacción es permanente, ¿no? Así como la
La física se vale de distintas áreas para traer distintos modelos físico-matemáticos para resolver una problemática, también se vale, obviamente, de la matemática, ¿no? Porque si no, es imposible resolver un problema de física. Así que bueno, eso es más o menos la idea para la clase de hoy. También estuve pensando en el parcial, habíamos hablado de hacerlo a la vuelta del receso de invierno. Eh, También pensaba que podía ser a fin de mes, de junio, digamos, tipo, qué sé yo, nosotros terminamos las clases el 2 de julio, porque yo ya el 5, el lunes 5 tomo examen final en UTN, de alumnos regulares ya, de otros años. Entonces, se me había ocurrido que también podría ser otra posibilidad. Las clases terminan el 2 de julio, podría ser que yo, el viernes 2 de julio, o podría ser también el viernes anterior, el viernes, yo qué sé, 25 de junio. Me gustaría que lo vean ustedes, que lo conversen, que me digan y en función de eso decidimos. Si lo hacemos en esta temporada antes del receso de invierno, las dos opciones son 25 de junio o 2 de julio. Y si no, ya lo posponemos. Eh, ¿Sabe la cantidad de veces que he laburado en mi cumple, Lucas? Toda mi vida, desde los 8 años. Regalito de cumple y serio. No, hablemos en serio. Eso me gustaría que ustedes me digan a grandes rasgos, ¿qué prefieren? Inge, preferimos a finales de julio, estamos muy apretados con parciales, lo posponemos a agosto, o bueno, lo que quede más cómodo. Yo sé que Hugo les va a tomar en agosto, ¿está bien? Eh, pero bueno, la preocupación mía es por esto de después del receso, por eso lo estuve pensando. No he hablado nada con Hugo, pero lo podría hablar la semana que viene. Sería como que ya ir performando, qué sé yo, en estos próximos 15 días una fecha, ¿no? Una fecha para agosto, porque el año pasado, les cuento mi experiencia, pasó que todo el mundo pospuso para después del receso y todos queríamos poner una prueba ahí, me refiero a todo el mundo, los profes de primer año del 1K3, ¿no es cierto? Entonces, tanto prácticos como teóricos querían tomar ahí, entonces mi prueba quedó embocada ya como por el 20 de agosto, y después, por el 20 de octubre más o menos, tuve que tomar la segunda. Entonces, con diferencia de 2 meses, tuve que tomar 2 evaluaciones para que se terminaban las clases, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por eso yo decía, si más o menos la idea de la mayoría es que se evalúe después las vacaciones, yo no tengo problemas, pero ya en el término del viernes que viene o el próximo más tarde, yo les tiro una fecha y la acordamos y ya. No sé cómo están ustedes a la vuelta del receso con las pruebas. Sé que tienen lo de Hugo, que ya está agendado desde el principio de año. Yo tengo acá una planificación. Está bastante vacío. Oh, bueno, eso es un buen dato, Franco. Porque mira, según Hugo, él tomaría el martes 10 de agosto. Creo que cae martes. A ver, no sé si es martes. Me parece que sí. 10 de agosto cae martes, yo te lo confirmo. Claro, martes 10 de agosto. Nosotros por ahí podríamos tomar o el martes 3, una semana antes, si quieren, y si no tienen ningún compromiso ahí, ir como ya reservando eso, y sería el toque o sea, nos encontraríamos a la vuelta del receso rindiendo la prueba. Esa sería una opción. Y si no, la otra opción, si rinden el 10 con Hugo, rendir el 17 el teórico. Nada más tardar, yo diría, porque si no se nos vaya al diablo. Como ustedes prefieran. Ahí me dicen que está más vacío agosto que junio, dice Franco. No sé si es la opinión de la mayoría, pero creo, supongo que será así.
No sé qué les pinta, si el 3 o el 17, no sé cómo lo ven más piola. Ya es por ustedes, ¿no? A mí me da lo mismo armar la prueba una semana antes, una semana después, no me genera inconveniente eso. Agosto sería en principio la moción de la mayoría, y de ser así, ¿qué fecha? Me gustaría que compartan en el chat. O agosto dice, bueno, ¿y en qué fecha les gustaría? ¿El 3 o el 17? De acuerdo a los pocos compromisos que dicen que tienen, bueno, como ustedes me digan, estimados. Pero medio que lo tenemos que dejar un poco definido ya. Ops, se durmieron todos. En agosto. El 3 de agosto, profe. El 3 de agosto dice Fede. ¿El resto está de acuerdo? ¿El 3 les gusta la idea? Dale. Bueno, bárbaro. Me parece que hasta incluso está bueno. ¿Sabes por qué? Está bueno que sea el 3, porque si después toma el 10, Huguito, que de hecho va a tomar el 10, porque él esa semana va a hacer repasito. Para 3 de agosto es día viernes. Detalle, no sé por qué dije. No, es martes 3. Tendría que ser viernes 6. El viernes 6, que es el día nuestro. Disculpen, me fijé por martes, que son los días de Hugo. Estaba justo decir que reaccione. Tendría que ser, perdón. Si yo tomo el 6, que está bueno a esta hora, a las 8 de la mañana, después Hugo toma el martes y bueno, está bueno por ahí pedagógicamente que tomemos teórico antes que práctico. No sé qué les parece la idea. ¿Así? Viernes 6 a las 8 de la mañana por Moodle, en este mismo horario, en este mismo canal. ¿Así les parece bien? Perfecto. Bueno, entonces yo, si les parece, lo agendo. Y si ustedes tienen un grupo de WhatsApp entre ustedes, como somos 98 conectados y este grupo tiene 247 inscritos, así que somos menos de la mitad, publíquenlo en el grupo de WhatsApp que la prueba teórica no obligatoria, no obligatoria, porque esta prueba no es obligatoria, la rinde el que quiera, ¿no? La prueba no obligatoria del Inge Lancioni teórico de física 1 va a ser el viernes, yo voy a poner acá parcial 1, el viernes 6 de agosto a las 8 de la mañana, parcial 1 del 1K3. ¿Está bien? Si me preguntan los temas y la modalidad, es así le respondo a Franco. Yo voy a hacer una salida con preguntas teóricas de múltiple opción a través de un cuestionario en Moodle, que lo van a encontrar en el aula virtual, en un sector que dirá primer parcial teórico, ¿está bien? Del 1K3. La única precaución es que si usted quiere rendir, chequear que esté inscrito, y si no está inscrito, averigüe con secretaria académica cuál es el motivo por el cual usted no esté inscrito en esa aula. Teóricamente, todos los que están matriculados en el 1K3 para cursar física 1 deberían estar matriculados en el aula, pero bueno, por las dudas, usted tiene tiempo para chequear que esté como participante en el aula del 1K3 2021, que así figura, y de esa forma puede participar. Esa sería la modalidad. En cuanto a los temas, yo termino la semana que viene esta unidad, que es la de fundamentos de la dinámica, que es la unidad número 4, y empiezo la unidad 5, que tiene un título parecido. En vez de llamarse fundamento de la dinámica, se llama dinámica de la partícula, que es todo lo que es trabajo y energía. Entonces nosotros estamos transitando hoy, para que ustedes se vayan armando una idea, estamos transitando el viernes 21 de mayo. Yo terminaría el viernes que viene, que es 28 de mayo, decía la unidad 4, que es la tercera parte.
Entonces haríamos viernes 4, la primera clase de trabajo y energía. Viernes 11 de junio, la segunda clase de trabajo y energía. Y viernes 18 de junio, la tercera y última clase de trabajo y energía. Y ahí yo metería un stop. Un stop en cuanto a la cantidad de temas a evaluar. ¿Está bien? O sea que se haría desde la unidad 1 hasta la unidad 5 inclusive. Eso también lo pueden publicar en el grupo. Después yo voy a dar clase el 25 y el 2 de julio. Y voy a empezar ahí con la unidad número 6, que es de dinámica de los sistemas. Pero esos temas que empezamos a ver juntos para seguir avanzando en la materia, por cierto, como es nuestra responsabilidad, lo dejaríamos como motivo del segundo parcial. O sea, en el segundo parcial tomaríamos de la unidad 6 en adelante hasta lo que lleguemos. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería. No sé si fui claro, Mati, con modalidad, y además agregué la parte de contenidos para que ustedes sepan que tienen que ir estudiando para esa prueba. No sé si fui claro, estimadísimos. Bueno, sirvió en todo caso esta primera parte, ¿no? Me parece, no sé qué opinan ustedes, pero yo ya me quedo más tranquilo porque tengo agendada la fecha, sé que les queda piola a ustedes porque lo eligieron a ustedes, les di esa libertad. Y bueno, así que la consigna es a estudiar. Y el que quiere rinde, ¿no? La prueba teórica no resta, no resta nada. No la rinde, no resta, le va mal, no resta. Simplemente la intención es que si va bien y saca 6 o más, y en la segunda prueba de octubre, finales de octubre, primer día de noviembre, más tarde, saca 6 o más, listo, promociona la parte teórica. Independientemente de que cómo le haya ido en el práctico, si promocionó o no promocionó. Si también promociona en el práctico, promociona en el teórico, listo, aprobación directa y se terminó la materia, ¿no? Esa es la idea. ¿Estamos de acuerdo, estimadísimos? Y si a alguien le fue mal en esa prueba teórica, puede recuperar una solita. Por lo tanto, suponete que en la del 6 de agosto te va mal, pero en la de noviembre te va bien, o de finales de octubre, recuperas la primera, digamos, o al revés, te va bien en la del 6 de agosto, estoy diciendo bien, ¿no? 6 de agosto, estoy medio dormido, digo y dudo, digo y dudo. Si te va bien en la del 6 de agosto y te va mal en la de, qué sé yo, allá a fin de año, rendís el recuperatorio de la de fin de año. No te tomo recuperatorio el toque yo, como suele hacer el práctico, que lo necesita hacer así, porque acuérdate que el teórico solamente se recupera uno, en cambio el práctico se recuperan dos, porque el reglamento en eso es diferente. Sí, es agosto 6, agosto 6, agosto 6. Bueno, listo. Empecemos entonces con la actividad del día de hoy, para que no se nos haga tarde. Ya hemos dado un paso enorme en este ratito que hemos compartido. Por lo menos ya están tranquilos ustedes, tienen agendada la fecha y el profe también. ¿Ok? ¿Podemos empezar, estimados? ¿Me parece bien? Estamos, dice don Marteloto. ¿El resto? Vamos nomás. No, está bien. No, que ahí agradece, Eric. Yo me pongo en el cuero de ustedes. Yo lo que quiero es que les vaya bien. Y si yo quiero que les vaya bien, les tengo que dar la posibilidad de que ustedes acomoden la fecha. Entonces, bueno, yo preparo la prueba durante el receso, piola, tranquilo, y ese viernes que va a ser el 6, yo les voy a dar todas las recomendaciones el último día de clase, que va a ser el 2 de julio, y les voy a decir, entren directamente ese día, a la mañana, rinden, ahí van a tener la prueba, el tiempo de duración y todo eso, ¿sí? Así que, por nada, Eric, es un placer para mí que ustedes se sientan también cómodos con esto y esto. No, en principio no, Yara. Lo rendís directamente desde la UV, desde la Universidad Virtual. No hace falta estar conectado a eso. ¿Sí? Voy a hacer una prueba que esté linda. Eh, yo los voy a dejar ahí que laburen en la intimidad de su casa. ¿Estamos? Muy bien, entonces arrancamos. Voy a compartir pantalla. Estamos en la universidad y me parece que tenemos que ser responsables. El que tiene que saber es usted para la vida de ingeniero, no yo ya estudié. ¿Está bien? Entonces, si usted quiere tomar una actitud honesta frente a un examen, lo felicito, porque usted es el que se está preparando para ser ingeniero.
Si usted quiere tomar una actitud deshonesta, bueno, es responsabilidad suya, no mía. ¿Está bien? Entonces, bueno, de eso se trata, digamos. En algún momento yo siempre digo que los pingos se ven, ¿no? En la cancha. Y bueno, para conseguir un laburo no es que uno presente un certificado analítico y con eso ya está dentro de una empresa laburando. Hay que demostrar que que usted es un ingeniero a la altura de la empresa que lo quiere contratar y para eso tienen que saber. Entonces, ¿de qué se tiene que ocupar usted en estos 5 años de carrera y de estudiar nada más que eso? Porque para eso está en la universidad, para aprender. Si usted quiere aprender menos, quiere aprender poco, responsabilidad suya. Yo estoy todos los viernes acá al pie del cañón porque usted aprende un tocazo, porque me gustaría que como graduado de la UTN siga representando a la UTN de la mejor manera. Y de hecho tengo gente muy joven graduada de la UTN en ingeniería, en la familia, muy canchera y que está laburando en empresas multinacionales muy picantes y no han entrado ahí porque durante los 5 años de carrera estudiaron un poquito, ese que se quemaron bastante las pestañas, pero ocupan los cargos que están ocupando con apenas 25 años, 26 años, ¿no? O sea, con poquito tiempo de estar graduados, ¿no? Entonces, por eso yo digo, no sé qué pinta mi control no pinta para nada, yo lo que quiero es que ustedes sepan y que sean buenos ingenieros el día de mañana para que lo demuestren a dónde van a pisar ese suelo, digamos, ¿no? Para ejercer su profesión, ese suelo de esa empresa, ya sea privada, pública, nacional, multinacional, a donde esté, que quiera que esté, que se hable bien de la preparación que usted tiene en esa universidad, nada más. Eso, pero bueno, así que les doy esa libertad y confío plenamente en la labor que ustedes van a hacer y chao, ¿no? Esa es la idea. Igualmente, cuando vas a rendir el examen final de física 1, te lo vamos a tomar por Zoom y vas a estar ahí, tu chico con nosotros, con la cámara enfocada en lo que vas a estar escribiendo para saber si sabe o no sabe, o sea que tampoco va a pasar física 1. ¿Está bien? Si uno dice, uy, hay que pensar de la mejor manera, obvio que pienso de la mejor manera. Ya bien, porque si no pensara así, directamente no ejercería mi función de profe en el facu. Yo parto del supuesto de que todo el mundo conmigo es honesto, ¿bien? En cualquier aspecto de mi vida, hasta que me demuestre lo contrario. Y en algún momento, si eso se demuestra, bueno, el que sale damnificado, ¿no es cierto?, es quien ha sido deshonesto, ¿no? Porque siempre hay mecanismos de control y siempre hay filtros y siempre hay sanciones para los que no son honestos, ¿no es cierto? En el ámbito universitario, sanciones hay de muchos tipos y los que informamos eso a las autoridades somos los profesores, ¿no? Entonces es la universidad la que después aplica el estatuto o un reglamento para esas situaciones de excepción, ¿no es cierto? Y después eso consta en un certificado analítico, ¿no? Hasta incluso a veces puede ser que a uno lo expulsen de su universidad, ¿no? Por una situación grave y después es difícil conseguir un banco en otro lugar porque siempre está esa mala carta de presentación que uno tendría porque eso consta en foja, ¿no es cierto? O consta en legajo. Como nos pasa a nosotros los profes cuando hay algo que no hacemos bien, o sea, es una ley que es pareja para todos, ¿no? Pero bueno. Dejemos ese tema de lado porque no hay ciencia, cada uno tiene su propia conciencia, digamos, y cada uno sabe qué va a hacer de acá hasta el 6 de agosto, cómo va a estudiar. Yo supongo que van a estudiar con muchas ganas y van a estar a la altura de las circunstancias, porque de hecho siempre pasa eso, las estadísticas dicen eso, por eso me quedo tranquilo, ¿ok? Bueno, esta es la segunda parte que te decía para que trabajemos hoy. Tenemos que elaborar con fuerzas de fricción, que es como el primer enfoque que va a tener la clase de hoy. Y después vamos a hacer como una especie de aplicación sobre estos temas que aprendimos acá, respetando en esa aplicación los pasos que habíamos visto, esos 6 pasos de la semana anterior. Cuando usted pone a mover un objeto, ya sea que lo vas a deslizar sobre una superficie o lo vas a hacer mover a través de un fluido como el aire o líquido, ese objeto va a experimentar una fuerza de fricción o una fuerza de roce.
En la vida cotidiana nosotros tenemos presente qué es la fricción y gracias a esa fricción uno puede conducir un vehículo, puede caminar, puede andar en bici, puede pilotear un avión, ¿no es cierto? Gracias a esa fuerza de fricción. O sea que son muy importantes para la vida cotidiana, muy significativas y bueno, y tenemos que ponerle, por cierto, la mirada desde la ciencia, que en este caso es la física. Nosotros de todas esas fuerzas de fricción que mencionábamos recién, vamos a abrazar la primera, que es aquella que se obtiene por un deslizamiento entre un objeto y otro, un movimiento relativo entre qué sé yo, un bloque que desliza sobre el piso, ponele, esa, o en la previa el deslizamiento, porque digo, yo estoy intentando mover este objeto, lo estoy empujando, pero todavía no puedo, pero igualmente se genera entre ambas superficies de contacto una fuerza de fricción. Entonces esa es la mirada que le vamos a poner puntualmente en esta parte de la materia. Lo que sea fricción en fluidos, un vehículo, por ejemplo, cómo hace que el aire lo retarde, si no tiene buen coeficiente de penetración, o un elemento adentro de un fluido, por ejemplo, el casco inferior de una lancha en el agua, o un submarino moviéndose en el agua, o una esfera que usted suelta y deja caer en el seno de un líquido, ese otro tipo de fricción lo se irán estudiando más adelante en otras materias de la carrera, si es que amerita en función de la especialidad. No creo que en el caso de ustedes, ingeniería en sistemas, lo estudien, eso es más una métier de los ingenieros mecánicos, los ingenieros civiles, los ingenieros aeronáuticos. Pero sí la fuerza de fricción por deslizamiento, que es esta, o posible deslizamiento, está presente y la abarcamos desde acá. Desde hace muchos siglos atrás, los científicos que estudiaban la física intentaron generar movimientos, o sea, máquinas de movimiento perpetuo. No sé si han leído sobre eso, pueden googlear y aparecen millones de diseños, qué sé yo, acá yo puse un par, como para citar alguna de ellas, que tienen que ver con ruedas que giran, tienen brazos articulados, que entonces conforme va girando, esos brazos se van abriendo y después se vuelven a cerrar. La intención de estas máquinas era precisamente que uno las pusiera a andar y siguieran andando indefinidamente. Obviamente eso nunca se consiguió. ¿Por qué? Y bueno, porque siempre existe una fuerza de rozamiento, una fuerza de fricción en los cojinetes, digamos, en los bujes, en los ruleman, donde sea, o de estos elementos con el aire, y finalmente estas máquinas se terminan deteniendo. Entonces la única forma que tienen para seguir funcionando es que uno permanentemente les vaya administrando una energía externa, que de eso vamos a hablar mucho, no el viernes que viene, sino a partir o dentro de 15 días cuando empecemos la unidad 5. Este otro ejemplito es como una rueda que tiene acá todo como arcos, ¿ves? De círculo, que son como canales en donde contienen estas bolitas de acero, entonces conforme la rueda se pone a girar, las bolitas iban ocupando distintas posiciones y esta caída que iba produciendo tenían por intención ir como dándole ímpetu a la rueda, que de hecho se lo dan, pero en algún momento se pierde energía por lo mismo que comentábamos recién y el dispositivo termina fracasando. Hay con fluidos con sinfines, mira, tenés para verle ahí, para hacer dulce, que está muy lindo porque son diseños muy creativos, pero bueno, lo cierto es que al final alguna parte de esa energía se va gastando y entonces uno con una batería, un motorcito eléctrico, con combustible, un motorcito de explosión, o con lo que, qué sé yo, con una célula fotovoltaica y un motorcito eléctrico, en definitiva tiene que ir metiéndole algo para que esto termine moviéndose indefinidamente. Dicho esta pequeña introducción, vamos a abordar las fuerzas de fricción por deslizamiento o posible deslizamiento, y acá les tomé una foto del libro de Serway, en donde muestra un dispositivo que es un tarro, que está en contacto con un piso horizontal, en dos situaciones. Una que corresponde a la región estática, que sería hasta la situación previa al movimiento inminente, es decir, antes de que se mueva, entonces va a haber fricción entre las superficies del tarro y el piso, debido, digamos, a la rugosidad entre la cara inferior del tarro, que serían estos dientecitos que lucen de este material superior, y el piso, digamos, porque por eso se debe básicamente la fricción, por esa rugosidad entre los materiales. Entonces, va a llegar un momento en donde uno lo va a ir empujando
no lo mueve, no lo mueve, no lo mueve, hasta que finalmente dice, bueno, si la fuerza externa aplicada es lo suficiente para moverlo, excelente, entonces aparece esta otra región, que es la región cinética, en donde el tarro ya se... y finalmente se desliza. Entonces, si uno supone que este tarro tiene una masa, y se le aplica una fuerza externa F, horizontal, para moverlo, puede fabricar, digamos, un diagrama de cuerpo libre del tarro, como lo veníamos haciendo la semana pasada, cuando explicábamos el diagrama de cuerpo libre, el diagrama de fuerza, y ponerle que ese tarro tiene un peso P, que es mg, y ese peso acciona el piso reacciona con una fuerza normal, perpendicular al piso, ahí está la fuerza normal, pero a su vez yo le aplico una fuerza horizontal, o lo tiro el tarro, o lo empujo horizontalmente con la intención de movilizarlo. Entonces, en esa intención de moverlo, debido a estas rugosidades manifiestas, decíamos que estos dientecitos de cada una de las superficies están como anclados entre sí, aparece en sentido contrario a la fuerza aplicada, esta fuerza F minúscula, esta es F mayúscula, la fuerza externa, esta fuerza F minúscula que le llama F sub S acá, el autor. ¿Por qué sub S? Porque es de static o de estática, que refiere a esta región que es la región estática. Entonces, fíjate, vamos a analizar la parte estática. Conforme esta fuerza es cero, no la aplico, esta también es cero. ¿Está bien? La de fricción no existiría. Entonces, si usted intentara graficar, como hace acá el autor, la fuerza F externa aplicada, que es esta, en abscisas, en función de la fuerza F estática, acá, F estática, que la pone en módulo, ¿ves? Que la pone como en valor absoluto, la pone en valor absoluto porque en realidad esta sería como negativa. Si esta la pone usted a favor de gx posi, dice este es posi, y esta como se opone al movimiento o al posible movimiento siempre es nega. Bueno, entonces le ponemos valor absoluto ahí, cosa que no interfiere el signo menos, digamos, para decirlo de alguna manera. Entonces, este es 0, este es 0. Estoy acá en el origen. Esta externa vale 10 newton, supone que yo digo que acá tengo 10, que acá 20, que acá 30, en mi escala, vale 10, esta tira 10. O sea, tiro con 10 para allá, esta me resiste 10. Igual y opuesto. Pongo 20 externa y esta me clava 20, tiro con 20 y esta se opone 20. Pongo 30 y esta da 30 y es la fuerza de fricción estática máxima. ¿Qué significa que sea máxima? ¿Qué significa que sea máxima? Que estos dientes, estos dientes acá, ya están como diciendo, ay, ya me da la sensación que no podemos seguir anclados. El tarro de basura, digamos, para ilustrarlo, está como iniciando un temblequeo, ¿no? Ahí está quieto todavía, pero entonces pongo 30,01, pongo como 30,01 de externa, aumento un toquecito y automáticamente paso de la región que sería estática hacia tu izquierda de la gráfica a cinética, en donde a esta fuerza 30,01, 31, 38, 40, 50, 80, decidiste aumentar una barbaridad, lo que sea, aumenta esa fuerza, pero la fuerza de fricción, que ya deja de ser sub S de static en inglés para ser sub K de kinetic o movimiento, esta se puede ver en los libros también F sub E de estática y esta F sub C de cinética, hasta incluso cinética sub K sub C o sub D de dinámica también, le pueden llamarlo, aclaro, porque depende del autor que leas, dinámico o cinético siempre representa movimiento, ¿está bien? Siempre representa movimiento, entonces por más que esta aumente bárbaramente, esta, sub K o cinética, cae respecto del valor del F sub S máximo, cae de ser 30 a un valor que se estabiliza entre más o menos será 20 y 30, ¿ves? Entre 20 y 30 y es constante, y es siempre lo mismo, independientemente de que esta aumente bárbaramente. ¿Está bien? Acá, conforme aumentaba F, aumentaba la fricción. Conforme aumentaba F, aumentaba la fricción linealmente, ¿ves? Una recta dependiente positiva. Conforme aumentaba F, llegó a 30, aumentaba la fricción. Pero esta fricción dijo, yo soy la estática, soy la máxima, esta situación es previa al movimiento inminente, ya no doy más. Entonces me aumentan un toque la fuerza externa, listo. Desaparezco yo, dice, pero aparece esta. Y cuando aparece esa, como los dientes se desanclaron y ya no están más trabaditos, ¿está bien? Entonces la fricción tiene que de alguna manera decaer.
¿Entienden, chicos? Y cuando decae, baja el valor de la fuerza de fricción, la que usted lee va a ser esto, entre 20 y 30, ¿está bien? Ahí atiendo, Francisco, tu pregunta, y se estabiliza más o menos en este valor. Si ustedes ven esta recta, que ahora no es más dependiente positiva, sino que es dependiente nula, no es tan recta, ¿no? En los libros capaz que vienen y hace como pequeñas ondulaciones así, ¿no? Porque es como que de repente esos dientes quieren volver a anclarse, ahí atiendo tu pregunta, Franquito, quieren volver a anclarse pero no pueden, ¿viste? Entonces siempre es como que se vuelven a desgarrar o viven desanclados, por decirlo de alguna manera, entonces van brincando, digamos, como uno sobre otro. Ah, fue sin querer. Bueno, gracias por avisarme por el chat, Francisco. Entonces, por eso esa gráfica se estabiliza así. Entonces, hay que ver cómo calcular esta fuerza, cómo se calcula la fuerza de fricción estática, de qué depende en realidad, qué es lo que pudieron averiguar los científicos en ese sentido, y cómo se calcula la fuerza de fricción cinética, porque de hecho, esta tiene valores distintos a esta otra cuando ya se inicia el movimiento. En realidad, muchas veces nos ha pasado, y ustedes lo deben haber experimentado, que a un amigo se le queda el auto sin batería, entonces lo queremos empujar, ¿viste? Parece que si estás vos solito empujándolo, hace fuerza, no pasa nada, hace fuerza, no pasa nada, que son los 10 y que son los 20 que tira 20, que son los 30 y tira 30. Y cuando tiraste el 30,01, si pudiste llegar a ese valor y te dio el físico, digamos, y te dio el físico, listo, el auto empieza a moverse, ¿no? No es lo mismo que el tarro de la basura, lo que genera fricción ahí son los cojinetes de las ruedas y eso, pero no importa, esquemáticamente es lo mismo. Entonces, arranca el auto, digo, se mueve el auto y uno tiene una sensación como, ¿no? Como que se va para, ¿no? Bueno, ese es porque la fricción cae, disminuye, ¿me explico? Esa separación que existe entre los dientes y empieza ese movimiento relativo de una superficie con otra. Acá serían de los ruleman, digamos, del auto, de los sistemas de tracción y eso. Bueno, esto está muy piola, así explicado cualitativamente. Yo acá en este párrafo y todo este párrafo hablo de todo lo que te comenté, la situación previa al movimiento inminente, cuando la estática se hace máxima. Vos después léelo, traté de redactarlo con el mejor esmero, me cuesta un montón redactar porque soy ingeniero, no es mi fuerte, no estudié letras, pero está todo puesto con mis palabras eso, y en parte, o todo lo que dije, está plasmado ahí, digamos. Entonces viene esta parte de este bloquecito, en donde digo, bueno, a ver, ¿cómo calculo la fuerza de fricción estática hasta la situación previa al movimiento inminente y en el propio previo movimiento inminente? Y que sería por las fórmulas 4 y 5, y cómo calculo la fuerza de fricción cinética con esta formulita 6 una vez que el dispositivo empieza a moverse. La fuerza de fricción estática o cinética, el F sub S, F sub K, no se, como fórmula, digamos, no se pudo demostrar mediante formulaciones matemáticas. Directamente se las obtuvo haciendo experiencias en los laboratorios, en laboratorios de física. Y entonces es una ley que es empírica. Empírica es porque después de cientos, miles de mediciones entre distintos materiales, que arriba madera, que abajo lija, que arriba acero, que abajo hielo, que arriba caucho, que abajo cemento o pavimento, y así, entonces, entre elementos de distintas rugosidades, digamos, con distintas formitas de dientes y anclajes, obviamente, porque se anclara más, me imagino, una madera con lija que un acero con hielo, ¿no? La sensación de rozamiento será mayor en el primer caso que en el segundo. Bueno, con toda esa situación, para objetos siempre de valor de masa constante y aplicando distintas fuerzas externas, ellos llegaron a esta conclusión, que la fuerza de fricción estática, F sub S, siempre es menor o igual a el factor de un mu sub S, que se denomina coeficiente de fricción estática, y depende, como se dijo, de la rugosidad de la superficie, no es lo mismo madera que lija, caucho que pavimento, acero que hielo, y la fuerza normal, ¿no? La fuerza normal que actúa en esa situación. Entonces, el coeficiente de fricción, para calcular F sub S, decís menor o igual que mu sub S, que dependerá de la rugosidad de estos elementos, por la normal.
y vas a ver que el F sub K es algo parecido. Pero lo cierto es que ese menor igual es menor precisamente porque cuando es 0 es 0, cuando es 10 es 10, cuando es 20 es 20, cuando es 30 es 30, pero cuando es 30 y es 30, ese menor se transforma exclusivamente en igual, en igual, porque ya es el valor máximo y ya pasas al otro, a la otra tipificación de fuerza de fricción que es la cinemática. Entonces, ese menor de la fórmula 4, cuando la fuerza de fricción es estática, preciso máxima, ya es el mismo mu sub s por la normal, pero el menor queda eliminado y ya es el igual. Y te cuento que esta fórmula 5, que es como la vamos a usar en nuestro curso de Física 1, por ahora no la vamos a usar. La vamos a usar cuando veamos la unidad número 9 de estática. ¿Está bien? O sea, dentro de, y qué sé yo, 2 meses y un poco, digamos, incluido el receso, capaz 3 meses incluido el receso. Por ahí vamos a estar por la unidad 9, vamos a hablar de estática. Entonces, cuando calculemos problemas de estática, no vamos a 4, que es la que tiene el símbolo de menor e igual. Vamos a usar directamente el 5 porque vamos a decir que esa estructura está quieta en la situación límite, ahí temblando, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, vamos a elegir situaciones que digan que esté menos estresada la estructura. No vamos a ir, habiendo calculado el límite, bueno, vamos para atrás, vamos para atrás. ¿Me explico o no? Y la que sí vamos a estudiar un tocazo y le vamos a aplicar todo este tiempo es el otro bloquecito, que es la fuerza de fricción cinética, la que aparece cuando se produce el movimiento, es decir, cuando ya hay deslizamiento del objeto, ¿no? O sea, es decir, este va para adelante, se desliza hacia adelante y entonces aparece la F sub K por movimiento relativo entre el objeto, el patín, lo que sea, la rueda bloqueada, hay movimiento relativo de esos elementos con respecto al piso. Entonces, esa F sub K de kinetics va a ser también un coeficiente de fricción, pero ahora cinético, mu sub K, por la misma norma. También otra fórmula empírica, y va a ser igual a. Entonces, parece ser de que si esta va a ser más chica, por lo que dijimos, ¿te acordás? Esta va a ser más chica que esta otra, que es la máxima. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia si las dos dependen de la normal? Fíjate, esta es mu sub s por la normal y llega a ser más grande, por lo que vimos en la gráfica, que esta, que es mu sub k por la normal. Entonces, ¿cuál tiene que ser la diferencia? La diferencia tiene que ser que este mu, digamos, sea más grande que este, aún para iguales materiales. Y eso ya te lo muestro después en una tabla que sigue a continuación. Bruno me pregunta, profe, ¿qué porcentaje cae la fuerza cinética? Depende de los materiales, generalmente, Bruno, depende de los materiales, pero más o menos yo estimo que debe estar esa caída entre un 2% a un 30%, más o menos como máximo. Depende, reitero, de la calidad de los materiales. Ya te vas a dar cuenta mucho de eso cuando yo hable de los valores de mu. Que yo, a veces el valor de mu entre una situación estática y una situación cinética, dependiendo de los materiales interactuantes, de ese par de materiales, cae un montón. Porque bueno, porque en estado de reposo tienen un alto anclaje sus dientes y después cuando ya se mueven ya no tanto. Pero a lo mejor hay otros materiales que por tener una fricción mínima en el estado estático respecto al cinemático, en el cinemático caen mucho menos. Entonces siempre eso depende de la dupla de materiales, más que nada, Bruno. ¿Sí? Entonces, para ver si entendí, dice Matías, ¿cuál sería la diferencia entre cinética y estática? Que la cinética es solamente cuando hay movimiento relativo, o sea, cuando los dientes, Mati, ya no están más anclados, entonces esa fuerza de fricción es suave. Y la estática, en cambio, es cuando esos dientes están perfectamente anclados, por eso es mayor. No sé si te ayude con la respuesta a tu pregunta, desde el punto de vista cualitativo, ¿no? Cuantitativo sería que nosotros, te respondería así, para los problemas de estática de la unidad 9 usaríamos esta con un mu grande, previo a que se mueva el objeto, y para cinemática, que sería lo que estamos estudiando ahora, porque hay movimiento relativo, porque hay aceleración, suponete, del dispositivo, usaríamos 6, en donde este mu sub k, comparado con este, es un toque más chico. ¿Está bien? Eso nada más. Entonces, dicho esto, cualquiera de esas dos fuerzas de fricción mencionadas
que se oponen siempre al deslizamiento o al posible deslizamiento, van a depender básicamente, como la normal es la misma para el mismo cuerpo, van a depender de mu sub s y mu sub k. Y ese mu sub s y mu sub k están tabulados, están en tablas. Y no es difícil calcularlo, está bien, yo los muestro acá. Acá aparece en esta columna la dupla de materiales. Acá aparece el valor de mu sub s, que fíjate siempre es un toque más grande o mucho más grande que mu sub k, dependiendo de los tipos de materiales. Y entonces vos vas a decir, bueno, mira, qué sé yo, me estoy imaginando a lo mejor madera contra piedra. El mu sub s es 0,7, pero una vez que la piedra, ese bloque de piedra tallado, moviéndose sobre el de madera, comienza a deslizar, cae a 0,3. Hay una buena diferencia. Entonces ahí quizás ese porcentaje es bastante grande. Pero mira este otro, un patín para hacer patinaje artístico, patinaje sobre hielo. Entonces voy a decir, bueno, voy a agarrar, en ese caso, Inge, a acero contra hielo. A acero por la parte inferior del patín que roza contra la pista, ¿no es cierto? Fíjate, el mu sub s es re bajito, 0,03, comparado con el 0,7, y el mu sub k es súper bajito, pero no tiene tanta diferencia, 0,02, porque, bueno, entonces acá, vos me preguntabas, Bruno, ¿cuánto cae en porcentaje? Y acá mucho menos que acá, fíjate. Vos me entendés lo que yo te digo, eso depende a veces de la dupla de materiales friccionantes, a eso me refiero. Bueno, después verán, qué sé yo, caucho con cemento, mu sub s vale 1, mu sub k vale 0,8. ¿Ves la diferencia? Siempre este más pequeño que este. Pero suponete un día de lluvia, ¿por qué las distancias de frenado se aumentan? Y usted lo experimenta con la bici, con el auto. Tiene que ir más atento y frenar mucho antes del que está adelante, porque vea cómo cae el mu sub s de 1 a 0,3, porque esa película húmeda hace que esos dientes no se anclen tanto, ¿está bien? Y cómo a su vez cae de 0,8 a 0,25, ¿se entiende o no? Por ese fenómeno de hidroplaneo que tienen las cubiertas, y bueno, entonces eso hay que contemplarlo, porque no, vos no te podés llevar puesto el tipo que va adelante. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con aspectos de la fricción. Sí, Tomás, te escucho. Profe, no sé si es que no me doy cuenta yo, pero ¿por qué la fricción estática es mayor a la cinética? Se supone que cinética es movimiento, ¿o no? Claro, precisamente por todo eso que te estás imaginando, yo te remito a esto. Hace un zoom acá, mira esto microscópicamente. Cuando estos dientes están anclados, este material contra este material, ¿está bien? Digamos, el de arriba se resiste a moverse respecto del de abajo. Por eso está esta, que es más grande. En cambio, cuando estos dientes se desanclaron y estos van brincando, los de arriba con los de abajo, pues ya tenés movimiento, por más que se trate de los mismos materiales, esta fuerza ofrece menos resistencia que la anterior. Esa sería la explicación. No sé si te pude ayudar, Tomás. Sí, sí, perfecto, gracias. Entonces, viste, ese detalle es como que hay que tenerlo bien ahí en cuenta como para digamos, visualizar eso desde el punto de vista cualitativo. Después cuantitativo, viste que o usas la formulita 6, ¿está bien? Que es esta, o usas esta, en donde este siempre es más pequeño que este, o usas en la unidad 9, vas a usar aquella, en donde este es un poquito más grande, por eso que te expliqué cualitativo, y anda todo bárbaro. Franco, te cedo la palabra. Gracias. Quería preguntar con respecto a esa tabla, si tendríamos que tomarla muy en cuenta o, como dijo antes, si solo calcular los valores. Mira, depende del problema que te tire Hugo en la clase de problemas. A veces te lo piden calcular, que es el ejemplo que yo voy a hacer a continuación, o sea que vos diría en ese caso, ni la tengo en cuenta, ¿está bien? Y otras veces te dicen, che, mira, está friccionando madera contra piedra y en un plano inclinado que tiene ángulo alfa, yo sé qué, calcule la aceleración que experimenta ese bloque de piedra sobre la madera. Entonces decir, uy, piedra, madera, la tengo súper en cuenta porque no me lo dio al dato, entonces me vengo y digo acá, che, piedra, madera, antes que se mueva, agarro el 0,7. Si ya se está moviendo, agarro el 0,3 y lo disfruto. Entonces lo tengo muy en cuenta lo de la tabla. Depende del escenario, ¿no es cierto, estimado Franco? No sé si te ayudé con la respuesta. Claro, entiendo. Gracias. El tema por ahí, la pregunta del millón sería, ¿quién armó estas tablas? ¿Está bien? La tabla esta es una pavada rellenarla. A ver,
te tiro unos tips, si quieres. Suponete que a vos te dijeran, che, yo quiero averiguar esta cuenta. A ver, ¿quién hizo esta cuenta? Esa cuenta, en realidad, S07, es la tangente del ángulo de un plano inclinado. La tangente del ángulo de un plano inclinado, cuando usted pone acá arriba una piedra, un bloque de piedra tallado, y esto es de madera, suponete. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hace el tipo? Va levantando el plano inclinado, que 0 grados, que 10 grados, el bloquecito acá sigue impoluto, no se mueve, que 20 grados, que 30 grados, que qué sé yo, que a lo mejor 37 grados, y cuando lo pone 37 grados, el bloquecito dice, bueno, yo no doy más, estoy temblando, estoy pruebo el movimiento, y caigo. Entonces, lo volvemos a hacer. 36 grados me dio. Lo volvemos a hacer. 38 grados me dio. Después un cálculo estadístico, bueno, un promedio para un ángulo de 37 grados, este bloquecito está previo al movimiento inminente. Entonces hago la tangente 37 grados y ponele que me dé 0,7, no sé, estoy inventando. Pero ¿por qué la tangente, Inge? ¿Por qué la tangente para rellenar ahí? Bueno, mira, te explico por qué la tangente. Esto es un problema un anticipo de lo que vamos a hacer en el ejemplo que sigue. Suponete que yo te diga que tengo acá el plano inclinado. Esta parte superior que estoy dibujando es el de madera. ¿Está bien? Acá está el ángulo alfa que vos vas a ir midiendo. Haz de cuenta que acá tiene como una bisagrita, ese plano inclinado que te permite ir haciendo esto. Y acá tenga como un transportador, un super transportador, ahí, puesto ahí, que te permite medir esos ángulos. Suponete que voy a decir para que vos digas, bueno, mido la posición del plano inclinado con respecto al transportador, y acá diré 37 grados. ¿Eh? Acá arriba pongo el bloquecito de madera. Entonces estoy evaluando un coeficiente de fricción. Quiero averiguar un mu sub s, ¿está bien? Un coeficiente de fricción estático entre madera y piedra. Madera y piedra. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un diagrama de cuerpo libre del bloquecito ahí. Lo reduzco un punto y le digo, che, ¿vos tenés masa? Sí, me va a responder. Bueno, listo, te pongo un peso para abajo. Entonces pongo que ese peso vale mg. ¿Me explico o no? Primera fuerza del diagrama de cuerpo libre, como lo hacíamos hasta la semana pasada. Es decir, bueno, pero yo acciono el piso y el piso reacciona, entonces me tiro una fuerza normal, perpendicular al plano inclinado. Hicimos varios ejemplos de esto la semana pasada. Ahí está la fuerza normal, ¿está bien? Y aparece, previo al movimiento inminente, cuando esto empieza a temblar, siempre está esta, F sub S, pero este F sub S, en este caso sería un F sub S, y como es previo al movimiento inminente, le voy a poner como a ese, chicos, máximo. ¿Está bien? Bueno, no se nota mucho, pero vos me entendés. Este es el F sub S más. ¿Viste? Porque justo para 36, para 37, para 38, que yo hice una estadística y te empieza a mover. Entonces el F sub S máximo. Pero todavía, si está previo al movimiento inminente, esa aceleración va a ser igual a 0. Después se experimenta el movimiento. Entonces voy a elegir, hecho el diagrama de cuerpo libre, voy a elegir un sistema de referencia para poder aplicar Newton, para las fuerzas, y voy a decir, bueno, no me sale muy bien. Este es el eje X positivo para abajo, a favor de un posible movimiento, y tomo perpendicularmente a él un eje Y positivo para arriba. ¿Estamos de acuerdo, Inges? Ahí está, el Y posi para arriba. ¿Está bien? Bueno, se me hizo un poco lío. Dice que la Sí. fuerza máxima está para la izquierda. Ahí, porque no- Sí, porque se opone el posible movimiento que es hacia abajo. No sé quién me habló, no pude ver. Ya, gusto. ¿Te respondí, Agustito? Sí, está bien. Gracias. Bárbaro. Entonces, mira, yo prolongo esta línea que es de la del eje Y, y así como tengo alfa acá, ese ángulo alfa por lados perpendiculares, se lo expliqué también la semana pasada, y en óptica hablábamos de eso, es ese ángulo alfa de ahí, entre el peso y la proyección de Y. Entonces vos vas a aplicar Newton, y vas a decir sumatorias, ponele de fuerzas en X, igual a la masa por la posible aceleración en X, como explicamos la semana pasada y voy a hacer en el ejemplo que sigue. ¿Estamos? Voy con eso. Bueno, ¿qué fuerzas tengo para sumar en X? En X tengo para sumar un par de fuerzas. Tengo la fuerza de fricción estática máxima,
que va negativa porque es contraria a esta, entonces voy a decir F sub S, ¿está bien? Máximo, acá lo puedo escribir un poquito más lindo que en el diagrama de cuerpo libre, con signo menos, porque va para atrás. Y después tengo, fíjate, la componente del peso, acá, taca, taca, ahí. Entonces esa componente del peso sería esta, que está ahí, que yo le voy a llamar P sub X. ¿Está bien? P sub X. Esa componente del peso, que es P sub X, es la que yo voy a agarrar y voy a poner acá. ¿Está bien? Para adelante, y le voy a poner positiva, voy a decir más Px. Y cuando pienso en masa por aceleración en X, voy a poner, y espero que vos estés de acuerdo, masa por 0, porque estoy previo al movimiento inminente. Justo cuando este es máxima, estoy previo al movimiento inminente. La aceleración en X clava 0. O sea que esta aceleración que está acá es en X y es nula, porque todavía no se mueve. Bueno, pero ese Px que está ahí, voy por más, ¿no? Este F sub S máximo es menos mu sub S por la formulita 5 multiplicado por la normal, como lo veíamos recién. Y el Px, este que está acá, es el mismo que está acá, opuesto contra hipotenusa, proyecta seno. O sea que este Px que está ahí, en realidad es un P, por, si es opuesto contra hipotenusa, por el seno de mi amigo ángulo alfa. Pero a su vez, ese peso P, vos lo podés poner como mg, para ponerlo en términos de la masa, y por el seno del alfa, ¿sí? Y lo igualas a 0, ¿sí? Porque el segundo miembro es 0. Y tenés esta ecuación chetaza, que le vamos a llamar ecuación 1. ¿Está bien? Y así como plantea este Newton para X, acá, te sugiero que planteemos Newton para I, sumatoria de fuerzas en I. ¿Está bien? Epa. No soy bueno escribiendo, pido mil disculpas, tengo buena intención, pero no. No soy bueno escribiendo con el mouse. Me encantaría tener una tabletita con un lápiz óptico, pero no me da el cuero. Entonces, ¿qué fuerzas tengo actuando en I? Normal, dale. Positiva, ¿ves? Porque es a favor de I. Y tengo acá mi amigo peso en I, que es para abajo. Acá tengo varias fuerzas para sumar también, la normal. Y tengo esta para abajo, ¿ves? Que te la pongo ahí. Que así como puse allá es Px, esta es mi amiga P I. ¿Está bien? Esta es mi amiga P sub I. Queda un poco superpuesto esto, pero si vos lo fuiste viendo en la elaboración, no jodo. Bueno, bárbaro. Entonces, si tengo ahí P sub I, para averiguar P sub I, como es adyacente contra hipotenusa, yo lo voy a poner así, mira, después te lo especifico. P sub I normal menos P sub I, para no hacerte todo tan de golpe, como hice recién, igual a masa por la aceleración en I. Ahora yo te pregunto, ¿esto se acelera en I? ¿Esto se va moviendo así? No, esto está en la aceleración en I, corresponde a un valor 0, entonces voy a poner M por multiplicado ahí, esto que es 0. Y 0 por algo también pone 0 en un rato. Entonces sigo escribiendo, ¿no? Pongo acá normal, ¿está bien? Normal, menos el P sub I. Pero este P sub I es P, P sub I, lo pongo por acá, P sub I, así como agregué por acá que P sub X era P seno, ¿está bien? P sub I es P, como es adyacente contra hipotenusa, es P ahora adyacente contra hipotenusa, es P, le alargo un poquito la patita de la P, por el coseno de alfa. Porque adyacente involucra coseno. Y ese P que está ahí, vos lo podés poner como mg, ahí, entonces vas a poner mg coseno. ¿Te das cuenta? Mg coseno y lo igualas a 0 porque 0 por algo te da 0. Entonces acá te queda otra preciosa ecuación que vos la vas a llamar ecuación 2. ¿Está bien? Si de esa ecuación 2 vos despejás la fuerza normal, despejo la normal a vos te va a dar igual a mg por el coseno, porque el menos mg coseno pasa a mg coseno
del primero al segundo miembro. Y obtenés esta formulita que está acá, que podría ser 3. Esta fórmula es tan cheta o grosa como esta fórmula que vos llamaste 1 de acá. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la propuesta ahora que te hace el Inge para llegar a esa famosa tangente de alfa, que era lo que querías rellenar en, qué sé yo? ¿Cuál es la propuesta que te hace el Inge? Eso normal que está ahí, reemplázala por esto que dice 3 por mg coseno. ¿Está bien? Entonces, si vos reemplazas eso por mg coseno, ¿está bien? Lo pongo acá. Te va a quedar, pongo este trazo de vuelta para que no me ocupe tanto espacio. Te va a quedar el menos mu sub s, menos mu sub s, por la normal. ¿Y quién es la normal? Acá está. Mg coseno. Dale. Mg coseno de alfa. ¿Sí? Y después va a tener acá, me disfracé de Hugo hoy, ¿viste? Estoy haciendo bueno, me disfracé de Hugo, por decirlo, de profe de práctico, más, es un capo el Hugo, más, ojalá lo pudiera emular, el MG seno. El MG por seno. Me imagino lo que va a entender Diego Gabriel Rodríguez, que se conecta a esta hora, pobre. Bueno, seno de alfa. ¿Está bien? Igual a 0. Bueno, fíjate. El MG, con el MG, chao, primor, chao, primor. ¿Por qué? Es como mismo que le saque factor común y lo pase después dividiendo el factor cociente, 0 sobre algo 0. ¿Qué le quedó a usted? Le quedó simplemente acá esto, vea. Le quedó. Le quedó así, ¿no? Vamos a poner este, para seguir. Le quedó menos mu sub s coseno más seno igual a 0. Yo dejo el seno de alfa acá, en el primer miembro, seno de alfa, y ese menos mu sub s coseno lo paso a más del otro lado como mu sub s coseno. ¿Me sigues, estimado? ¿Vamos bien, chicos, o no? Sí, profe. Bárbaro. Este por que está acá, de coseno, le dice, pásate acá, dividiendo al seno. Dale, me dice, no tengo drama. Seno de alfa, dividido coseno de alfa. Muy bien. Igual a mu sub s. ¿Quién es seno sobre coseno? Tangente. Tangente. Bien, excelente. Pongo tangente de alfa. Está bien. Tangente de alfa igual a mu sub s. ¿Te das cuenta cómo rellenas la columna de mu sub s? Haciendo todo lo que hemos aprendido de la semana pasada hasta acá. La rellenas diciendo, che, yo medí varias veces que este ángulo alfa, por promedio, después de varias mediciones, me dio 37 grados, entonces agarro la cálculo, estoy previo al movimiento inminente, entre piedra y madera, suponte que no han sido los elementos, yo hago tangente de 37, me da 0,75. Bueno, capaz que no deslice los 37 grados, un poco menos, porque creo que era 0,7, con el que te haya dado otra, no sé, porque te dé 0,7, habrá que hacer tangente de, yo qué sé, 34 grados, no sé, 0,67, de tangente de 35 grados, a lo mejor los 35 grados, ahí está, 0,7. Los 35 grados promedio, después de varias mediciones, lo siguiente, está previo el movimiento, porque ya le doy 37,02 y se me cae, y se acelera, y deja de ser 0 esta, ¿no es cierto? Deja de ser 0 esta. Bueno, y así, Tomás, te escucho. Sí, profe, solamente quería preguntar, en las sumatorias, ¿qué variables usó? ¿Qué variables use? No te entiendo la pregunta. O qué está igualando, digamos, en las sumatorias? Estoy usando la segunda ley de Newton que expliqué la clase pasada, estimado Tomás. Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Segunda ley de Newton. No sé, no entiendo tu pregunta. Es como me da la sensación que estuviste ausente la semana pasada por lo que estás preguntando, pero pido disculpas si no te entiendo. No, sí, es eso, y tal cual sí estuve ausente y por eso no, no me quedó claro. Disculpe. Lea el material de la semana pasada, caballero, y ahí tiene la respuesta amplia a su pregunta. Porque si yo la digo de vuelta ahora, aburro a los que estuvieron presentes la semana anterior, por respeto, ¿no es cierto?
¿Estamos de acuerdo? Pero está muy bien que pregunte. Exacto, son las fuerzas que intervienen en el movimiento, pero me parece que la pregunta ahí pasa, ¿por qué uno pone esto o por qué uno pone aquello? Y eso en esencia es la semana pasada, ¿o no, chicos? ¿Se entiende? No sé, es lo que yo interpreto, ¿sí? No sé si a lo mejor interprete mal la pregunta. Esas dos fuerzas corresponden a la segunda ley de Newton, ese es el teórico del viernes anterior. ¿Estamos de acuerdo, estimadísimo? Espero haber ayudado con esto, entonces vuelvo, ¿no? Vuelvo a esto. Suponete que este ángulo vos lo mediste y te dio 35 grados. Entonces voy a decir, después de varias experiencias, ¿no? Que a veces 35 un poco más, que a veces 34, promedio 35. Entonces hago la tangente de 35 grados y este caballero me dice, ups, yo soy 0,7, Inge. Bueno, precioso, espectacular. Entonces ahora dejo de presentar acá y paso a presentar el material que estábamos laburando, les comparto la tablita, entre piedra y madera, 0,7, tangente de alfa. ¿Entienden de dónde sale el tangente? Y después para esto, para rellenar esto, te cuento otra historia, que es la que yo te pongo en el ejemplo. Ponele 8, donde tenés que hacer otras mediciones, porque ya hay movimiento, porque ya habrá desaceleración, aceleración, lo que sea. Entonces, paso a explicar este otro ejemplito y de paso hacemos otro problemita más. Agregué un extra que fue eso que les hice ahí en la pizarra, que espero les haya gustado. De todas maneras, eso que expliqué, agarras cualquier libro de física, está. Lo que yo te digo, este material es un humilde material. No dice todo, aún con los agregados que hace el profe, pero si usted agarra un libro, le pone todas las flores al jardín de las pocas macetas con flores que yo te ofrezco desde acá. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería. No sé por qué dije maceta, no necesariamente dice maceta. Entonces, en este ejemplo 8 hay un disco de hockey que se encuentra sobre una superficie congelada y se le da una rapidez inicial de 20 metros por segundo. Entonces el disco permanece sobre el hielo todo el tiempo, en ese lago congelado, y bueno, y después de darle esos 20 metros por segundo acá, se termina deteniendo más adelante, y ese más adelante son 115 metros, que es lo que te dice acá, hasta que llega al reposo. Dice, ahora determíname el coeficiente de fricción cinético, musu K, entre hielo y disco. No sé de qué es el disco, no sé de qué material. ¿Alguien sabe de qué material es un disco de hockey para hockey sobre hielo? Yo soy ignorante, lo pregunto. Capaz de los 105 conectados que estamos acá, alguien sepa y me tira un tips ahí y aprendo de ustedes. Disfruto de eso. Supuestamente, caucho. No sé, dice que caucho. ¿Es de caucho? Puede ser un caucho bastante duro, un caucho vulcanizado. Ajá, bien, Juan. Mauricio dice de carbono. No sé, para que tenga carbono tendría que ser una sustancia orgánica. No sé. Son de material para disco de hockey. Googleenlo a ver qué les dice internet. Los discos están hechos de goma vulcanizada. La goma ha sido tratada químicamente, lo que hace resistente a todo tipo de abuso y castigo. La goma vulcanizada es el único material que se utiliza en la fabricación de los discos, de modo que no hay nada dentro de ellos. O sea, todo es homogéneo. Bárbaro. Qué capo. ¿De dónde lo sacaste a esto? Es información fidedigna. ¿Y Manol? ¿Sos un capo? Supongo. Bueno. Gracias, sos un genio. Gracias, hemos aprendido todo. Ya, mira, ya, a partir de hoy sé que es un caucho vulcanizado. Qué bueno, gracias. Muy bien, muy amables entonces, son unos genios. Gracias por el aporte. No hay problemas, David. Bueno, entonces vamos a calcular el coeficiente de fricción estático entre la goma vulcanizada y el hielo. ¿Está bien? Eso sería. Que esa goma vulcanizada debe ser muy compacta, que resiste mucho a los impactos, por cierto, y además debe tener muy poquita fricción con respecto al hielo. ¿Okay? Eso es lo que yo me estoy imaginando. Acá se me ríe mi amigo Eric. Bueno, entonces vamos a hacer un planteo desde el punto de vista dinámico y vamos a ver que nos vamos a quedar empantanados y vamos a tener que recuperar algo de la unidad anterior que es cinemática, pero ya te cuento. Vamos con los pasos de la dinámica. Paso 1, leer el enunciado tantas veces como haga falta hasta internalizar el problema, entenderlo bien.
hacer un dibujo, si hace falta un esquema, que yo ya te lo muestro, ya lo fabriqué anticipadamente, cargar los datos en un bloquecito que tengo el problema, que la velocidad inicial, que es el tuc que le hace el palo y basta, esa fuerza actúa en el momento hasta que el disco sale eyectado a 20 metros por segundo, y después no actúa más, no es que el disco sea autopropulsado, a eso me refiero, poniéndole una mirada dinámica, que es lo que estamos estudiando, a dónde se detiene, que es cuando tiene la velocidad final cero, cuánto valdría el coeficiente de fricción cinético, es el que me preguntan, para rellenar la otra partecita de la tabla, la segunda columna, entre este par de materiales que sería caucho vulcanizado versus hielo. ¿Está bien? Eso sería. Y bueno, pero parece ser que no pide esto, pero a lo mejor lo tengamos que calcular, y eso es de la vieja data, es decir, de la unidad anterior. Ya veremos sobre eso. Paso 2, formular un diagrama de cuerpo libre del disco, como hicimos recién el bloquecito de piedra en el plano inclinado. Entonces le vamos a preguntar al disco qué fuerza sientes que le hace el contexto, reduciéndolo a un punto. Bárbaro. Che, disco, ¿tenés masa? Sí. ¿Te lo informaron? No. Bueno, pero le pongo que tiene un peso, que es mg, qué sé yo. Será que después la masa no hace falta para las cuentas, ya veremos. Ese peso acciona el piso reacciona con una normal perpendicular al piso, acá está. Y luego, como está deslizando, está en movimiento relativo el disco contra el hielo, mi mano de arriba es el disco, contra el hielo, existe una fricción para allá, que ya no es ese F sub S máximo que propuse en la pizarra recién, sino que es el F sub K. ¿Está bien? Porque ya hay movimiento relativo, los dientes ya están desanclados, por decirlo de alguna manera, están brincando uno contra otro, eso que serían unos dientes diminutos, porque debe ser que la fricción es muy baja acá, me estoy imaginando, porque el hielo siempre es bien pulido, y la goma vulcanizada capaz que también. Entonces, bueno, dibujé el DCL, y ajeno al DCL, porque las fuerzas se acabaron, en el diagrama cuerpo libre está el peso, está la normal y la fuerza cinética, nada más, de fricción cinética, y basta, no hay más nada. No piense que hay una fuerza de propulsión para adelante, porque esa existió hasta que usted les dio los 20 metros por segundo. Una vez que salió eyectado a 20 metros por segundo, esa fuerza desapareció, el palo no está acompañando, empujando el disco permanentemente, porque podría ser una tentación poner esa fuerza actuó antes de. Una vez que tiene los 20, ya el palo se separó del disco, y ajeno a ese diagrama de cuerpo libre pongo como me imagino yo que puede ser la aceleración. Así no va a haber aceleración, porque esto es perfectamente plano, en esta dirección perpendicular al piso, y así tiene que haber una aceleración que me la imagino como desaceleración, porque esto se termina deteniendo. ¿Y cuál es la fuerza responsable para que esto se frene? Y la que existe entre la parte de abajo del disco vulcanizado, de caucho vulcanizado, con el hielo. Me imagino que hay una desaceleración. Bueno, ajeno al diagrama de cuerpo libre, estas tres fuerzas, coloco ese vector lilita como para tener presente eso. Paso 3, pongo un sistema de referencia. ¿Se acuerda que pusimos recién un sistema de referencia? Uno paralelo al plano inclinado, el otro perpendicular. Bueno, ahora es el anaranjado. Paralelo al piso, pongo un X posi para la derecha, para que coincida que esto sea positivo, y pongo un eje Y positivo para arriba, perpendicular a X. Tengo el paso 3 cumplimentado con ese sistema de referencia de color anaranjado. En el paso 4 planteo las leyes de Newton. Primer bloque, sumatoria de fuerza en X. La segunda ley de Newton, no sé qué dije. Sumatoria de fuerza en X igual a masa por sección en X, sumatoria de fuerza en Y igual a masa por sección en Y. Excelente, vamos despacito. ¿Hay fuerzas para sumar en X? Una sola. No tengo mucho para sumar. Es esta, que sería menos F sub K. ¿Por qué menos, Inge? Bueno, porque va en sentido contrario a lo que yo tomé, positivo para la derecha. La pongo. Entonces, esta fuerza en X es una sola fuerza en X. ¿Cómo la materializo? Como menos F sub K. Ahí está. Igual a masa por la aceleración en X. Por la aceleración en X, a lo largo del eje X, posiblemente sea esta A. Esta A que lo frena. ¿Está bien? Entonces le pongo que esa A de X se me disfrace de A. Entonces pongo M por A. Bárbaro. Entonces pongo M por A en el segundo miembro. En el primer miembro ya puse menos F sub K. Pero corte que el menos F sub K por la formulita 6, ahora, recién usé esta. El F sub S máximo como mu sub S por la normal. Ahora uso mu sub K por la normal, para que aparezca el mu sub K, porque es el que me piden calcular.
¿está bien? Para que aparezca el mu sub k, porque es el que me piden hallar. Entonces voy a decir, che, vos, f sub k, nega, hacete mu sub k por la normal, fórmula 6, sigue siendo nega, igual a m por a. Ecuación preciosa, que le llamo 1, le digo, espérame un toque. Tiene un montón de incógnitas. No sé la masa, no sé la normal, no sé la aceleración, no sé el mu sub k, no sé nada. Pero bueno, está piola. Le digo, aguantame un poco ahí. Sumatorio de fuerza en I igual a masa por aceleración en I. Acá sí tengo fuerzas para sumar. Tengo un par. Normal para arriba, positiva, peso para abajo, negativo. Entonces, normal menos peso arman el primer miembro de Newton, segunda ley, según I. Normal menos peso, o sea, normal menos mg, porque el peso es mg. ¿Está bien? Bueno, igual a masa por aceleración en I, pero dije que perpendicularmente al piso, este tío no se acelera. La única que supuse que hay es esta. Así no tiene. Entonces, aceleración en I, la fuerza 0. Si A de I vale 0, M por 0 igual a 0, igual a 0. Entonces, normal menos peso, menos mg igual a 0, ecuación 2. Entonces, ¿qué hago ahora? Paso 5 e intento resolver. Cuando intento resolver, bueno, voy a empezar a ver qué pasa. Despejo la normal de acá con la intención de reemplazarla acá. Despejo la normal de 2 para ponerla en 1. Hago eso. Si despejo la normal de acá, el menos mg, que está en el primer miembro, lo paso a más mg el segundo miembro. Armé la ecuación 3. Tacho 2 porque ya lo usé. Con la ecuación 3, que ya armé, vengo y la pongo en 1, que no la toqué todavía y la voy a laburar ahora. Entonces, este mg que aparece ahí, le digo, venite por acá. Algo parecido hice recién. Bueno, entonces me va a quedar menos mu sub k por normal, que es mg, menos mu sub k por normal, que es mg, igual a m por a. Igual a m por a. Y recién se me cancelaba el mg con el mg. Ahora se me cancela la masa. Es lo mismo que usted diga, bueno, la paso dividiendo acá y esta con esta se me cancela, la paso dividiendo acá. Se me cancelan las masas. Y me quedó esto, menos mu sub k por g igual a a. A la gravedad la y. Parece que la masa no hacía falta tenerla. Viste que todos estos resultados van a ser independientes de la masa. Qué buen dato, lo saco después como conclusión final. Pero mira, estoy al horno, como decís vos. ¿Por qué? Porque no sé cómo se desacelera este tío, ni tampoco sé mu sub k, que es lo que me piden. Entonces, esta ecuación 4 está fabulosa, pero no me da la respuesta de cómo despejo mu sub k de acá. Y sí, pero si no sé A, sigo estando empantanado. Se me agotó la dinámica. Se me agotó el planteo desde la mirada de Newton. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que pensar en qué de lo que conozco me puede seguir ayudando. En este caso, ahí es donde digo, voy a desembarcar con la unidad 3. Esta fuerza F sub k es mu sub k por la normal. Mu es una constante, la normal es constante, es una fuerza constante. Si esta fuerza es constante, ¿cómo se acelera el objeto? De manera como, chicos, constante. Entonces, si se acelera de manera constante, este movimiento es recto, es rectilíneo, uniformemente variable. Entonces recupero esas formulitas del MRV. Es lo que propongo acá. Y el MRV tenía 3 fórmulas. B igual a B0 más A por T, X igual a X0 más B0T más 1 medio de T cuadrado, y una que decía esto. La velocidad final al cuadrado igual al inicial al cuadrado más 2 veces A por X menos X0. ¿Y por qué me caso con ella? ¿O por qué la abrazo a ella? Porque la velocidad final la sé, vale 0. La velocidad inicial la sé, vale 20 metros por segundo. Está en el juego de datos, ¿te acuerdas? La aceleración no la sé, la estoy intentando averiguar. Y el X lo sé porque son los 115 metros donde se detiene. Cuando pongo X inicial igual a 0, porque clavo el origen de mi sistema de referencia donde tengo los 20 metros por segundo. ¿Recordás que yo decía, esta está bueno usarla cuando los datos que a vos te dan del problema no meten tiempo? No meten tiempo, ponen estados de velocidad y ponen distancia. Entonces uso la formulita esa. B al cuadrado igual a B0 al cuadrado más 2A por X menos X0. La escribo y la adapto. Usted hágase 0, 0 al cuadrado va a dar 0. Usted será 20 en un rato. Usted no la sé. Usted será 115 y usted será 0. Entonces, adaptando eso y despejando A, porque yo A lo necesito para meterlo acá y sacar un sub K, y esto me va a ayudar enormemente, tanto me va a ayudar que me va a permitir resolver el problema y decir cuánto vale un sub K entre el caucho vulcanizado y el hielo. Fíjate,
El B0 al cuadrado, ándate al otro miembro, de negaposi, menos B0 al cuadrado. El 2x que multiplica A, que te quiero despejar, que está multiplicando, pasa dividiendo, ahí está. Y calcula, menos, lo dejo afuera, porque el B0, el que va elevado al cuadrado, 20, lo elevo al cuadrado, sobre 2 por 115 metros. Y esto te va a dar 1,74 nega. ¿Por qué te da nega, bendito sea? ¿Por qué te da nega? Y porque efectivamente usted sospechaba que era una desaceleración, ¿o no? El vector Lilita. Para que esto se detenga es que se tiene que estar frenando. ¿Y quién es la fuerza que frena? La de fricción cinética. Como yo explicaba el tejo en el soplador, cuando usted el soplador eléctrico no lo hacía funcionar, usted le daba el tincazo al disco y el disco hacía y el principio de inercia no se cumplía, no era que se seguía, no sé, acá, bueno, esa fuerza que yo explicaba en el soplador, cuando el soplador no funcionaba, es lo mismo que está pasando acá. Pero después cuando lo hacía funcionar, quedaba con velocidad constante indefinidamente. ¿Por qué? Porque tachaba esta fuerza. Intentaba tacharla, la hacía aproximadamente igual a 0. ¿Ves cómo todo se relaciona con todo? ¿No? Bueno, calculaste A, te dio menos 1,74, porque es contrario al eje X positivo que tomaste, se acelera. Si ya tengo A, bueno, coloco que G es 9,8, que A vale menos 1,74 respecto al